Muchas veces al momento de implementar un programa debemos analizar diferentes condiciones y decidir qué camino tomar. Y para esto precisamente usamos las sentencias if. Entonces veamos cómo funcionan y cómo implementarlas en Python. Bien, entonces los operadores de comparación y las variables booleanas que arrojan estas comparaciones como resultado, pues son el punto de partida de una sentencia de control. Esto se llama sentencia de control en Python o en programación, que se conoce como la sentencia o las sentencias if. Hay diferentes variaciones. Vamos a ver las principales de ellas, pero entonces la idea es que estas sentencias if básicamente nos van a permitir ejecutar diferentes porciones de código dependiendo de ciertas condiciones. Entonces, si se cumple una condición, se ejecuta esta porción de código, pero si no se cumple, se ejecuta esta otra porción de código. Entonces, por eso es que se llaman if, porque if traducido al español es sí, una condición. Si pasa esto, hacemos esto, si no ocurre, entonces hacemos lo otro. Entonces, el primer tipo de sentencia, if, es precisamente la sentencia if else. Es decir, si ocurre esto, ejecute esta porción de código, else, si no, ejecute esta otra porción. Para entender cómo funciona esta sentencia, entonces consideremos un ejemplo sencillo. Entonces la idea es que vamos a tomar el puntaje obtenido por un estudiante en una prueba y si este puntaje es mayor o igual a 60, entonces vamos a imprimir en pantalla el mensaje aprobado. Y si no, es decir, si el puntaje es menor que 60, pues vamos a imprimir en pantalla no aprobado. ¿Sí? Entonces acá esto es un ejemplo muy sencillo de un caso en el cual tenemos que usar esta sentencia if else. Tenemos dos posibles situaciones. Si el estudiante aprobó el examen con un puntaje de 60 sobre 100 o más de 60, de un total de 100 puntos, entonces en pantalla vamos a imprimir o ejecutar esta porción de código donde imprimiremos el mensaje aprobado y si no, else, si no se cumple esa condición, entonces vamos a imprimir otro mensaje que es no aprobado. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este pequeño problema con esta sentencia if else? Entonces, primero vamos a introducir el puntaje desde el teclado, eso ya lo vimos en la práctica anterior. Entonces, el puntaje lo vamos a introducir con la función input y acá colocamos un mensaje. Ingrese el puntaje obtenido. ¿Sí? Recordemos que lo que se ingresa desde el teclado por defecto va a quedar almacenado en formato string y entonces la idea es que para poder hacer estas comparaciones con esta referencia numérica que es 60, pues tenemos que convertir ese dato tipo string a dato tipo entero o tipo decimal. Entonces podríamos acá escribir una línea como puntaje igual a float puntaje para que tome el string original que era el dato ingresado desde el teclado y lo convierta en un dato decimal. O podemos incluso también borrar esta línea y en una sola línea simplemente escribimos float y entonces abrimos acá y cerramos paréntesis y entonces ¿qué es lo que se va a convertir en punto flotante? Lo que provenga acá de la entrada. ¿Sí? Que es un string. Y van las dos líneas de código, o sea esta que tenemos acá o simplemente una línea con el input y la otra línea con el float van a generar exactamente el mismo resultado. Entonces vamos a introducir primero el puntaje. Coloquemos por ejemplo acá un puntaje de 60 o de 62. Listo. Y ahora sí vamos a ver el condicional o la sentencia más bien if else. Entonces, ¿cómo es esta sentencia if else? La estructura general es if, escribimos literalmente la palabra if, escribimos una condición, ya les voy a decir cómo se escribe esa condición en este caso particular, voy a mostrarles primero la estructura y después de eso escribimos dos puntos después de la condición y oprimimos enter. Si ustedes observan, automáticamente al escribir if, la condición que queramos evaluar y los dos puntos y oprimir enter, automáticamente el cursor me aparece indentado a la derecha. ¿Cuántas posiciones? ¿Cuántos espacios en blanco? 4 espacios en blanco. Entonces, esa indentación a la derecha lo que nos indica es que todo el código que escribamos en esta porción que está indentada a la derecha, todo eso se va a ejecutar si esta condición que coloquemos acá es verdadera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo,
Acá yo puedo decirle imprimir aprobado. Y puedo decirle imprimir felicitaciones. Entonces fíjense que tanto esta línea de print como esta otra línea de print felicitaciones, ambas están indentadas 4 espacios en blanco a la derecha. Eso lo hace Python automáticamente. Entonces, al quedar indentadas quiere decir que si esta condición es verdadera, se van a imprimir estas 2 líneas de código. Si tenemos no 2, sino 10 líneas de código y todas indentadas a la derecha, todas ellas se van a ejecutar siempre y cuando la condición sea verdadera. Si la condición no es verdadera, es decir, el otro camino, entonces la idea es ejecutar otras líneas de código si esa condición no es verdadera. Entonces, para ejecutar otras líneas de código si no es verdadera, entonces acá oprimimos Enter, nos devolvemos a la indentación original acá y escribimos else y 2 puntos. Y entonces acá le podemos decir no aprobado y por ejemplo otra línea que sea debe tomar el curso nuevamente. ¿Sí? Entonces, fíjense cuál es la lógica de esto. Entonces, lo que se evalúa como verdadero, si la condición es verdadera, vamos a ejecutar estas 2 líneas. Si no es verdadera, vamos a ejecutar estas otras 2, pero la estructura es la misma. Después del if, con los 2 puntos, entonces todo lo que esté indentado a la derecha se ejecuta. El else viene indentado totalmente a la izquierda. Y después de eso, entonces todo lo que esté indentado a la derecha se ejecuta dentro de ese bloque. Entonces es una forma de controlar como el flujo de los datos en el programa. Si se cumple la condición, se ejecuta una porción de código, si no, se ejecuta la otra porción de código. Pero nos falta acá mirar cuál es la condición. Entonces acá la condición pues depende del problema que estemos analizando. Y en nuestro caso la condición es, si el puntaje es mayor o igual a 60, debemos imprimir la frase aprobado. Entonces acá la condición que tenemos que poner es que el puntaje sea mayor o igual que 60. ¿Cuál es el puntaje? Pues nuestra variable puntaje precisamente la llamamos acá puntaje. Entonces puntaje y tenemos que evaluar si ese puntaje es mayor o igual. Recordemos los operadores que vimos en el video anterior y acá el valor contra el cual vamos a comparar el puntaje para verificar si se cumple o no la condición, pues es este valor de 60 que tenemos acá. Entonces, nuestra condición en este caso particular se convierte en esto. Si el puntaje es mayor o igual que 60, entonces esta condición, dependiendo del valor que introduzcamos acá, puede ser verdadera o falsa. En este caso va a ser verdadera porque colocamos un valor de 62, entonces 62 es mayor que 60, se va a ejecutar esta porción. Si no se cumpliera la condición, pues se va a ejecutar esta otra porción del código. Entonces miremos cómo funciona esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Python? Toma este valor de 62, lo compara contra 60. Esta condición me da un booleano que es verdadero. Como es verdadero, se ejecuta esta porción de código y por tanto aparece impreso acá aprobado y felicitaciones. Pero entonces ejecutemos acá otra vez esta línea y coloquemos un puntaje de 10. Como el puntaje es menor que 60, entonces ahora esta condición va a ser falsa. Y como es falsa, no se ejecuta esta porción de código, sino que se va a ejecutar esta otra. Entonces miremos, al ejecutar esta celda, efectivamente se ejecuta esta porción de acá. No aprobado, debe tomar el curso nuevamente. Y ya tenemos la sentencia if-else básica. Acá entonces en la sentencia if-else básica estamos evaluando una sola condición, que es esta. Cosas a tener en cuenta. Todo debe estar indentado correctamente. Si por alguna razón, por ejemplo, esta segunda línea o esta línea de acá no estuviese indentada correctamente, si de pronto no son 4 espacios a la derecha, sino 3, 1, 2, 3, fíjense que acá ya hay algo que me indica que algo extraño está ocurriendo. Ya está resaltando, el intérprete de Python está resaltando en color rojo esta función print. Si yo intento ejecutar el código, ahí nos va a aparecer un error. Me indica dónde está el error. En este print debe tomar el curso nuevamente. Acá comienza el error. Y me dice claramente el intérprete de Python que hay un error de indentación. Que entonces la indentación básicamente no coincide con el nivel que debe tener. Es decir, debe haber 1, 2, 3 y 4 espacios. Y acá tenemos 1, 2 y 3. Entonces nos falta un espacio para que todo quede indentado correctamente. Entonces es súper importante. De igual forma,
fíjense que si yo coloco acá, por ejemplo, si lo indento acá a la izquierda totalmente esta línea, ahí va a estar indentada correctamente, pero entonces cuando la condición no se cumple, de las dos líneas que tenemos acá, la única que se va a evaluar que está indentada dentro del else es esta. Esta otra se va a ejecutar, pero va a ser por fuera del bloque else. Es decir, que introdujimos un valor de 10 y entonces al ejecutar esto, pues nos sigue apareciendo como el mismo mensaje. Pero entonces, por ejemplo, si introduzco un valor de 75, esperaríamos que quedara solo impreso aprobado y felicitaciones. Pero como esto está por fuera de ese bloque condicional, de ese if, de esa sentencia, también va a aparecer impreso este mensaje. Entonces, verifiquemos. Entonces, fíjense que se cumple la condición, se imprimen estas dos líneas, pero como además esta última línea se nos quedó por fuera del else, también va a aparecer impresa. Porque esta ya no se evalúa, esta siempre va a aparecer independientemente de si la condición es verdadera o falsa, porque no está indentada. Entonces tenemos que verificar que siempre lo que queremos que se ejecute en cada bloque de código esté indentado correctamente, para no tener ningún error o un comportamiento extraño en el programa. Entonces esa es la sentencia if-else que nos permite evaluar una única condición. Pero entonces ahora hagamos un ejemplo un poco más complejo. Y es que vamos a hablar entonces de la sentencia if, elif, else. Entonces, ¿qué es esa sentencia if, elif, else? Supongamos que queremos tener un programa, ¿sí? Entonces tomar el puntaje obtenido por el estudiante e imprimir en pantalla lo siguiente dependiendo del resultado. Entonces, por ejemplo, si el puntaje es mayor o igual que 95, entonces vamos a decirle que imprima en pantalla el mensaje nivel alto o nivel superior. Pero si el puntaje es mayor o igual que 80 y menor que 95, entonces vamos a decirle que imprima nivel alto. Y si el puntaje es mayor o igual que 60 y menor que 80, entonces vamos a decirle que imprima nivel medio. Y si el puntaje es menor que 60, vamos a decirle que nos imprime en pantalla el mensaje nivel bajo. Entonces fíjense que acá tenemos un pequeño programa a elaborar donde ya no se aplica una única condición como era en este caso inicial, que era el valor de 60, sino que acá tenemos diferentes condiciones, mayor o igual que 95 o entre 80 y 95 o entre 60 y 80 o por debajo de 60. Entonces cuando hay múltiples condiciones, ahí usamos if, elif, else, donde este else va a ser opcional. Entonces miremos cómo sería la implementación. De nuevo, entonces voy a copiar acá esta línea para ingresar el puntaje obtenido y vamos a poner inicialmente un puntaje de 97, por ejemplo. Y entonces acá vamos a usar la sentencia if, elif, else. Entonces, ¿cómo sería? Analicemos la primera condición. Entonces acá la sugerencia es, dependiendo de los valores, organizarlos de mayor a menor esas condiciones. Entonces acá ya tal como lo escribimos están de mayor a menor. Es decir, la primera condición, la condición más alta es mayor o igual que 95. Entonces vamos a escribir if, es decir, si el puntaje es mayor o igual que 95. Fíjense que es muy intuitivo y acá empezamos a ver las ventajas de usar Python. Es muy similar, la forma como codificamos, muy similar al lenguaje que estamos usando acá, el lenguaje escrito natural. Si el puntaje es mayor que 95, entonces haga lo siguiente. ¿Qué es lo que debe hacer? Debe imprimir entonces nivel superior. Entonces print nivel superior. ¿Listo? Y ahí evaluamos una primera condición. Si esa condición no se cumple, o sea, si el dato no es mayor o igual que 95, pues quiere decir que está por debajo de 95, pero por debajo de 95 puede ser cualquiera de estos tres rangos. Entonces acá, si queremos evaluar este segundo rango, como el primero ya no se cumplió, ya sabemos que es menor que 95, o sea, esta porción de acá ya se cumple, pero tenemos que introducir entonces otro condicional para evaluar si se cumple esta
esta situación. Entonces ahí usamos precisamente un elif, es decir, también sí traduciría. Entonces, si el puntaje es mayor que 95, haga esto, pero también si el puntaje cumple con esta otra condición, haga esto otro y así sucesivamente. Entonces usamos elif y escribimos la segunda condición, que en este caso no necesitamos poner estos dos valores porque el menor que 95 ya se evaluó. Entonces tenemos que poner solo esta condición, mayor o igual que 80. Entonces puntaje mayor o igual que 80. Y acá entonces le decimos que nos imprima nivel alto. Bien, y ya tenemos cubierta toda esta porción acá de las opciones. Si esta condición no se cumple, y como la primera tampoco se cumplió, es decir, Python lo va a evaluar de forma secuencial, evalúa la que aparezca primero, luego evalúa la segunda, si la segunda no se cumple, evalúa la tercera, y por eso es que es importante poner estos umbrales de 85, de 95 y 80 y etcétera, etcétera, en orden descendente de mayor a menor. Y entonces acá si no se cumple esa condición, pues quiere decir que estamos en una de estas dos. Como ya en la condición anterior, si esta no se cumple, quiere decir que esto ya es menor que 80, entonces ya esta porción queda evaluada, por tanto nos faltaría evaluar el mayor o igual que 60. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Con un elif, puntaje mayor o igual que 60. Y acá entonces imprimimos nivel medio y nos queda la última condición. Entonces, si no se cumple la primera, si no se cumple la segunda y tampoco se cumple la tercera, entonces nos queda únicamente esta, nivel bajo. Y entonces acá, si no se cumple ninguna de ellas, un si no es un else. Entonces podemos simplemente, si no se cumple ninguna de las tres anteriores, pues imprima en pantalla. Eso quiere decir que el puntaje fue inferior a 60, entonces imprima nivel bajo. Y ya tenemos entonces esos múltiples condicionales en esta sentencia if, elif, else. Y entonces acá podemos decirle que nos haga la evaluación sobre este puntaje que introdujimos. Entonces, si es 97, debería imprimir nivel superior. Verifiquemos. Efectivamente, el nivel es superior. Vamos a introducir acá otro puntaje. Introduzcamos, por ejemplo, uno que esté en el otro rango, entre 80 y 95. Vamos a introducir 81. Debería imprimir nivel alto. Efectivamente, nivel alto. Vamos a introducir uno en este rango, por ejemplo 65, nivel medio, y vamos a introducir en este último rango un valor, por ejemplo un puntaje de 30, debería imprimir nivel bajo. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de implementar esta solución, pero no es la única, hay otra alternativa y es sin usar el else. Vamos a agregarle un poco más de detalle al programa. Entonces, otra alternativa sería lo siguiente. Voy a crear acá un mensaje por defecto para imprimir en pantalla. Entonces el mensaje va a ser, por defecto voy a ponerlo en nivel bajo, ¿sí? Porque quiero eliminar este else. Entonces por defecto el mensaje que él va a imprimir, el programa va a imprimir el mensaje nivel bajo. Y entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a evaluar los condicionales, pero únicamente el if y los elif. Entonces si es mayor o igual que 95, y acá voy a cambiar algo pequeño. Entonces en lugar de decirle print, voy a cambiar el mensaje. Entonces voy a decirle, cuando el puntaje sea mayor que 95, que el mensaje ya no sea nivel bajo, que era el valor por defecto, sino que el mensaje sea nivel superior. Pero también si el puntaje está entre 80 y 95, entonces que el mensaje ahora sea nivel alto. Pero si el puntaje es menor que 80, pero mayor o igual que 60, entonces voy a decirle que imprima nivel medio. Y fíjense que estoy quitando el último, el else, y entonces acá después de que evalúe todo esto le voy a decir imprímame el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el usuario va a introducir el dato, la cantidad numérica, y por defecto en un principio entonces el mensaje siempre va a ser nivel bajo, pero luego se van a evaluar las diferentes condiciones. Entonces, si el puntaje está por encima de 95, vamos a cambiar ese nivel bajo al mensaje nivel superior. Si está entre 95 y 80, vamos a imprimir nivel alto, y si está entre 60 y 80, nivel medio. Pero si no se cumple ni esta primera condición, ni esta segunda, ni esta tercera, pues el mensaje va a quedarse con el valor por defecto que era nivel bajo.
y entonces el mensaje que aparecerá impreso pues será precisamente nivel bajo. Entonces fíjense que acá de forma alternativa nos hemos quitado de encima este else, entonces cualquiera de los dos programas va a funcionar de manera similar. Entonces vamos a evaluar cómo funciona este programa. Vamos a introducir acá una celda que sea este puntaje obtenido nuevamente para evaluar estas dos líneas de código. Entonces vamos a introducir, por ejemplo, un puntaje de 97. Listo, entonces el puntaje es 97, el mensaje originalmente era nivel bajo, pero como se cumple esta condición, el mensaje va a cambiar a nivel superior y por tanto al imprimirlo, fíjense que este print está fuera de todos esos condicionales, entonces esto siempre se va a ejecutar independientemente de si las condiciones son verdaderas o falsas, pero como el mensaje ya cambió, se está ejecutando esta línea, va a aparecer mensaje como nivel superior. Entonces, nivel superior. Introduzcamos acá un puntaje en el otro rango, entonces en el otro rango es entre 80 y 95, por ejemplo 87. Y entonces acá es nivel alto, se ejecutó solo esta porción. Entonces se cambió la frase en nivel bajo por nivel alto. Si ejecutamos esta otra porción que sea mayor que 60 y menor que 80, es decir, 63 o 63 por ejemplo, entonces acá debería aparecer nivel medio. ¿Sí? Y si introducimos un dato que esté por debajo del rango de 60, pues este mensaje por defecto que teníamos no va a cambiar. Y entonces, al ejecutar todos estos condicionales, ninguno de estos va a ser verdadero y por tanto el mensaje no va a cambiar y se va a imprimir al final nivel bajo. Bien, acabamos de ver los dos tipos de sentencias if en Python. La primera de ellas es la sentencia if-else, que permite evaluar una única condición y ejecutar una porción diferente de código dependiendo de si esta condición es verdadera o falsa. La segunda es la sentencia if-elif, que permite evaluar múltiples condiciones y que puede incluir además la sentencia else de manera opcional. Así que ya estamos listos para nuestra tercera práctica, en donde pondremos a prueba todos estos conceptos que hemos visto sobre los condicionales, las variables booleanas y las sentencias if para la solución de un problema en particular.